¿Por qué? Porque tiene que llevar más sangre, porque su función es esa, ¿no? Llevar oxígeno a todas estas zonas. Pero en cambio a nivel de la circulación pulmonar el efecto es diferente. El efecto es que si yo veo, si existen zonas que no están correctamente ventiladas en el pulmón, lo que va a ocurrir es que haya contracción a nivel de los vasos adyacentes para que se redistribuya el flujo pulmonar y se mantenga la oxigenación en el cuerpo. Y cuando esa barrera se rompe, nuevamente tenemos patología. ¿Sí? Entonces, un poco este concepto nuevamente, y aquí vemos por qué es que finalmente no tenemos que los pulmones se hematizan. Ahora sí entenderíamos qué significan las presiones negativas, qué significan las presiones positivas. El balance a nivel del capilar pulmonar es positivo. ¿Qué quiere decir? Que sale agua. Pero ¿por qué no se queda el agua en este espacio intersticial? Porque existen los linfáticos, que como ustedes ven tienen presiones negativas, es decir, que lo que tratan de hacer siempre es jalar agua. ¿Sí? Bien. Y lo mismo en el juego de los linfáticos a nivel de toda la cavidad pleural. Vean que drenan hacia las bases diafragmáticas, hacia la parte del mediastino y las zonas laterales. ¿Cuál es el objetivo de la circulación de este líquido a nivel de las cavidades pleurales? Mantener presiones negativas. Inicialmente veíamos que las presiones podían ser tan altas como menos 7.5 centímetros de agua, ¿recuerdan? Justamente para poder tener los pulmones insuflados. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque bastan solo 4, una presión de 4 milímetros de mercurio para que esto ocurra. Entonces tenemos una buena reserva ahí que nos permite mantener pues, este sistema de ventilación y una circulación adecuada a través del aparato respiratorio, a través de los pulmones. ¿Ok? Entonces ya tenemos y ya sabemos que el aire llega, ya sabemos que es a través de un juego de presiones, y entendemos que la circulación permite que podamos tener tanto el CO2 como el oxígeno en las zonas en las que deben estar para que se produzca el intercambio gaseoso. Y entonces aquí en el intercambio gaseoso entran dos conceptos. La composición del aire alveolar y atmosférico es diferente. ¿Y por qué es diferente? ¿Por qué creen que es diferente? Vamos a conversar básicamente del CO2 y el oxígeno. ¿Por qué es diferente? Ya, recordemos algo. La función que hemos estado mirando básicamente es que el aire ingrese. No estamos haciendo mención a que hay estructuras, es cierto, que evitan pues que gérmenes, ¿no es cierto?, a nivel de los cilios bronquiales. Ustedes van a encontrar macrófanos que capturan los gérmenes y evitan que pasen hacia los pulmones. Tienen la función de humidificar el aire también, y por lo tanto hay intercambio de vapor de agua. Pero mi pregunta era, ¿por qué la concentración o la composición? A ver, el aire está compuesto de ¿qué? Oxígeno, nitrógeno y CO2, ¿correcto? Carbono, oxígeno, nitrógeno y carbono.
¿Y el aire alveolar de qué estará compuesto? De lo mismo, ¿correcto? Pero la concentración va a ser diferente. Afuera, aquí, en el medio ambiente, la concentración del oxígeno, ¿cuánto es? ¿Recuerdan? 19. Dos más. 21. Ya. 21%, ¿correcto? 21%. Esa es la fracción inspirada de oxígeno. La concentración de oxígeno a nivel del área ambiental es 21. Y el oxígeno con esa concentración genera una determinada presión, ¿correcto? Que contribuye y suma a la presión atmosférica junto con el nitrógeno, junto con el resto de elementos que tiene el aire. En total, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. Entonces, ¿el oxígeno con cuánto contribuye eso? Con 160. ¿Correcto? 160 milímetros de mercurio es la presión que tiene el oxígeno aquí afuera. Y dentro del alveolo, ¿cuál creen que es la presión que alcanza, la presión parcial de oxígeno que alcanza a nivel del alveolo? 105. Entonces es distinto. Algo debe haber pasado ¿desde dónde? Desde el medio ambiente, desde el externo hasta el interno. Algo debe haber pasado. Pero hemos dicho pues que hay un espacio muerto. Y en ese espacio muerto hemos dicho que no hay intercambio gaseoso. ¿O sí? No, no es cierto. Hemos dicho que no hay intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué es diferente? ¿Recuerdan que cuando vimos el volumen había un volumen residual? Pero eso estaba dentro del pulmón. ¿Correcto? Ese no se cambia. Y también mencionamos que cuando uno expira, lo primero que sale, ¿qué cosa era? El volumen o el aire del espacio muerto. Entonces, quieran o no, siempre va a haber una mezcla de entrada y salida de ese aire, del aire atmosférico entre mi espacio muerto y finalmente mi alveolo. ¿Correcto? Y esa mezcla va a hacer que la concentración mayor del oxígeno a nivel del aire ambiental se mezcle con el aire que está saliendo de mis alveolos y finalmente tenga una concentración a nivel del alveolo menor, que son 104 milímetros. O sea, la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar es menor justamente por ese fenómeno, ¿no? Si no, sería igual. Si no ocurriera ese intercambio, si no ocurriera que el aire se intercambie entre todo este espacio y el aire atmosférico o el ambiente, tendríamos que tener la misma concentración. ¿Por qué? Por el otro concepto, ¿recuerdan? Difusión. La difusión, ¿cuál es el principio de que las moléculas difundan? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Del intercambio de gases, pero ese intercambio tenía un principio. ¿Cuál era? ¿Por qué ocurre la difusión de las moléculas? ¿Por lo caliente? Por la gradiente de concentración. Recuerden, para que ocurra difusión, recuerdan que había una membrana que la separaba y que finalmente iban de las zonas de mayor concentración a menor concentración. Si estamos hablando de que aquí en el aire ambiental el oxígeno está más concentrado y a nivel de mis alveolos está menos concentrado, y ahí no hay intercambio gaseoso, ¿correcto? Simplemente es difusión. El aire que inhalamos se está mezclando con toda esta zona y por lo tanto cuando llega al nivel del alveolo llega a una concentración menor que la del aire atmosférico. Pero no ha ocurrido intercambio gaseoso. Es simplemente efecto de mezcla. Porque si en el alveolo está ocurriendo intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces, el concepto principal para que ocurra intercambio es que hay difusión
y que definitivamente a nivel alveolar la composición del oxígeno básicamente es distinta a la concentración que hay fuera en el aire atmosférico. Y hay entonces algunos principios. El proceso de difusión es simplemente el movimiento aleatorio de moléculas en todas direcciones a través de la membrana respiratoria y los líquidos adyacentes. Recuerden, para que esto funda tenía que tener movimiento. Aleatorio, desordenado, pero era movimiento, ¿correcto? Pero además, para que exista movimiento, tenía que haber entrega de energía, calor, porque el único momento en el que no ocurre movimiento es cuando estamos con el cero absoluto. Si no, siempre va a haber movimiento. ¿Nosotros estaremos con el cero absoluto en algún momento? Nunca. ¿Qué temperatura tenemos nosotros? 37 grados. Entonces quiere decir que cuando el aire ingresa, se intercambia oxígeno, se mezcla oxígeno, perdón, el concepto es se mezcla oxígeno, el agua de las mucosas comienza a interactuar con ese aire ambiental y por lo tanto el aire se humedece, aparece vapor de agua, ¿correcto? Y de esa forma la concentración o la composición del aire que está ingresando va variando hasta que llega a los alvéolos. Finalmente la presión con la que llega a los alvéolos sigue siendo la misma que está acá afuera, pero su composición ha cambiado, ¿correcto? Sin haber intercambio gaseoso, ¿no? Sin haber visto que está ya intercambiándose con la sangre y el alvéolo, no, solo por su efecto de paso por la vía aérea. Entonces, los conceptos de las mezclas de gases, la concentración de oxígeno, como decíamos, y la presión parcial a nivel del aire ambiental, y el concepto último de la presión parcial de vapor de agua, que es de 47 milímetros de mercurio a temperatura corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay fiebre puede aumentar. Y entonces los requerimientos de oxígeno tienen que cambiar. Y entonces cuando tenemos una persona séptica con temperaturas altas, tenemos que tener en cuenta que los requerimientos de oxígeno no solamente son mayores porque tiene el estrés de la infección, sino que también los fluidos que vamos a manejar van a estar sometidos a un estrés distinto. ¿Correcto? Y el otro concepto que hay que entender, que bien decía que era por gradiente de presiones, la difusión neta está determinada por la diferencia entre las dos presiones parciales. Por eso es importante entender cuál es la presión del CO2 a nivel del alvéolo, cuál es la presión del oxígeno a nivel alveolar, cuál es la presión del oxígeno a nivel del alvéolo, cuál es la presión del oxígeno a nivel alveolar, porque eso me va a permitir entender hacia dónde están difundiendo estas moléculas. Y eso me va a permitir saber qué pasaría si alguno de estos puntos se modifica. ¿Por qué? Porque dicen bien claro, la velocidad neta de difusión en líquidos. Y abajo nos dice, la difusión de gases a través de los tejidos y también a través de la membrana respiratoria, y entra el concepto de membrana respiratoria, es casi igual a la difusión de los gases en agua. Por lo tanto, aquí también se cumple esto, que para que algo pueda difundir adecuadamente, necesita ser soluble, necesitamos conocer cuál es el área transversal que tiene que atravesar ese líquido, cuál es la distancia que tiene que recorrer, cuál es el peso molecular de la molécula, en este caso del gas, y a qué temperatura estamos trabajando. Esos factores influyen ¿en qué? En la difusión de estas moléculas. Y por lo tanto en el cuadradito que está al lado ustedes tienen cómo es que difunden los gases de los que estamos conversando. Y si se dan cuenta, el CO2 tiene el valor más alto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el CO2 tenga el valor más alto?
¿Cuál? Ese es el valor que en relación al oxígeno tienen estas moléculas para indicar cuál es su coeficiente de difusión. Y por lo tanto, ahí el CO2 es el más Hay más concentración. difunde entre los tejidos. Es el que más fácilmente se difunde. Más que expandirse es difundirse. Recuerden que estamos hablando de que hay concentración. Esa concentración genera una presión que hemos dicho que es una presión parcial a nivel del alveolo, es una presión parcial a nivel arterial, y por lo tanto el juego de presiones es lo que permite que la molécula atraviese de un lado a otro. ¿Sí? Y ese juego de presiones, estamos diciendo que dependiendo de la molécula, debe tener estas características para que puedan difundir. Y en ese concepto estamos advirtiendo que a diferencia del oxígeno, el CO2 difunde 20 veces más rápido cualquier medio en el que se les ponga. Si hablamos de la membrana, quiere decir que el CO2 difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. ¿Correcto? Y eso es importante porque más adelante vamos a ver, así como veíamos que la circulación pulmonar era distinta en relación a la presión que maneja respecto a la presión que maneja la circulación sistémica, este efecto de la difusión también va a hacer que para el CO2 se manejen presiones mucho más bajas para que pueda difundir rápidamente, comparándolo con el oxígeno. ¿Sí? Y entonces vamos a ver este cuadradito en el que un poco se resume lo que hemos estado hablando de qué pasa con el aire desde que ingresa, ¿no? El aire atmosférico, el aire humidificado, el aire alveolar y el aire expirado. Y entonces veamos el oxígeno y decíamos que era 160, ¿no? La presión parcial que tenía el oxígeno a nivel atmosférico era de 160. Cuando llegaba a pasar por la vía aérea comenzaba a cambiar, 149. Y cuando llegaba al alveolo vemos que estaba en los 105, ¿no? 104 milímetros de mercurio. Y cuando está saliendo, 120. ¿Qué pasó? Nuevamente el espacio muerto, ¿recuerdan? La zona que tiene oxígeno, que está humidificado, que no tiene la misma composición que aquí. Y todo el aire que va a salir va a tener que atravesar esa zona. Por lo tanto, el resultado final es distinto, ¿correcto? Lo mismo le pasa al CO2 y lo mismo es lo que estábamos comentando del agua con vapor de agua. Si ustedes se dan cuenta, en el aire atmosférico no vamos a encontrar una concentración tan alta como la que hemos dicho. Pero cuando ya empieza a producirse ese flujo de aire, el vapor de agua comienza a mantenerse. ¿Sí? Y lo que nunca varía, porque es obvio, todos estamos sometidos a la presión atmosférica, es la presión que se genera en toda esta ruta. Lo único que varía es la composición y la concentración. Pero la presión sigue siendo la misma. Recuerden que decíamos, coges una esponja y la levantas, se hace ancha. La presión va a seguir siendo la misma, a todo nivel. ¿Ok? Y entonces, ahora sí podremos entender que cuando estamos tomando o inspirando,
el aire atmosférico, la concentración es tan alta al principio, pero conforme vamos respirando, la concentración del gas va a ir disminuyendo. Y como esa concentración va a ir disminuyendo, es producto de que ha ocurrido un intercambio. Y por eso es que teóricamente decimos, con una ventilación alveolar normal, se elimina aproximadamente la mitad del gas en 17 segundos, o sea, lo que ustedes están viendo acá. Cuando la velocidad de la ventilación de una persona es solo de la mitad, es decir, reduces el número de ventilaciones, se elimina en 34 segundos. Quiere decir que te vas a quedar con mayor concentración, mayor retención y por lo tanto vas a demorar más en eliminar todo el gas. Y cuando la velocidad de la ventilación es el doble, es decir, aumentas la ventilación, aumentas la velocidad, vas a disminuir el tiempo con el que eliminas el gas. Y eso es lo que tú ves acá. Si la concentración en la línea normal es esta, ¿no? Cuando tú aumentas la velocidad, la concentración cae rápidamente. Mientras que cuando tú disminuyes la ventilación, la concentración no cae tan rápidamente, se demora mucho más. Y entonces ahí nos queda un poco más claro porque cuando estamos hiperventilando, nos dicen que estamos barriendo CO2, estamos botando más CO2. Entonces veamos qué ocurre con el oxígeno y con el CO2 bajo esas características. Si aumentamos el flujo, ¿no? Si aumentamos la circulación, hemos dicho que la concentración es 104, ¿correcto? Y si quisiéramos mantener esta concentración de oxígeno a nivel de los alvéolos, tendríamos que aumentar en 4 veces la ventilación para que se mantenga el mismo efecto. ¿Sí? Y con el CO2 pasará lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Si tenemos que la concentración es de 40 y sabemos que si aumenta la concentración de CO2, ¿qué es lo que va a pasar? Que no tenemos un intercambio efectivo, que no estamos eliminando correctamente el CO2 concentrado de esta manera va a incidir en nuestros centros respiratorios. Esa concentración alta de CO2 lo que va a hacer es que nosotros hiperventilemos y esa hiperventilación va a tratar de barrer ese CO2 para mantener este valor. Por lo tanto, si nosotros vemos que a este nivel, con un flujo de 200 mililitros por minuto, y queremos mantenerlo, si aumentamos el flujo, tenemos que subir nuestra ventilación otra vez, para poder mantener el mismo punto. ¿Correcto? Entonces, nosotros decimos, tanto el CO2 como el oxígeno difunden en base a las concentraciones, y hemos visto que dentro del concepto de difusión también está el concepto de distancia, y hemos visto que además debemos conocer cuál es el radio del medio por el cual se transporta. Y entonces vamos a comenzar a ver el concepto de la membrana respiratoria, membrana pulmonar. Y bajo el concepto de membrana respiratoria pulmonar, entendemos que son las zonas donde se va a dar este intercambio gaseoso. Son las zonas donde el oxígeno va a poder difundir y el CO2 va a poder difundir adecuadamente. Y en estas zonas donde existe la membrana respiratoria, membrana pulmonar, se tienen que cumplir estas características en relación a que tenga una distancia corta, en relación a que tenga un gran radio
para que pueda facilitar el intercambio, y que la temperatura sea adecuada, ¿correcto? Porque el peso molecular ya lo conocemos, la difusión o el coeficiente de difusión también ya lo sabemos, es más rápido el CO2. Y entonces las estructuras en las que se va a dar este intercambio gaseoso se da en la unidad respiratoria, el lobulillo respiratorio formado por un bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los arterios y los alveolos, que aproximadamente existen 300 millones de alveolos y que el diámetro medio de cada uno de ellos es casi 0,2 milímetros, y que la distribución aproximadamente siempre va a tener estas características, ¿no? Alveolos y un hilio pulmonar donde están los capilares, vena, arteria y vasos linfáticos. Y cuando nos aproximamos más y finalmente vemos cómo esta membrana respiratoria está compuesta, tendremos esta estructura. 6 partes de la membrana cuyas características básicamente es que tiene que ser delgada, y entonces el promedio de tamaño es el que ustedes ven ahí a la izquierda, de 0,2 micras, y que en las zonas donde estén los núcleos de las células puede alcanzar hasta un espacio de 0,6 micras. ¿Sí? Y entonces decimos, perfecto, entonces sí es una zona bastante delgada, pero además de eso, este concepto que el área de los alveolos representa casi 70 metros cuadrados. 70 metros cuadrados es casi un departamento. Y ese es el tamaño de todos los alveolos, juntos, sumados. Y la cantidad de sangre que circula por estos capilares pulmonares es más o menos de 60 a 140 mililitros. Imagínense la cantidad de espacio que tiene ese volumen de sangre para poder generar el intercambio. Definitivamente se va a dar, sea en este extremo o en ese extremo, porque tiene bastante espacio por donde realizar el intercambio. Y esa es la importancia que tiene el pulmón al estar formado por esta estructura que son la membrana respiratoria o pulmonar, que es lo que le permite el intercambio. Y bueno, las partes de la membrana, por favor, revísenlas bien, estudienlas bien. Es pregunta de curso. Que no los vayan a jalar en esto. ¿Sí? Entonces está el epitelio alveolar, la membrana basal del epitelio, el espacio intersticial, la membrana basal del capilar y la membrana del endotelio capilar. La importancia de todo eso, repito, es la delgadez, y como ustedes ven, el eritrocito prácticamente está, si no muy junto, en algunas zonas puede incluso estar adosada la membrana del endotelio. ¿Correcto? Por eso la cercanía del eritrocito también a veces juega un factor determinante. En los pacientes con anemia, por ejemplo, ¿dónde debe estar el eritrocito? Fuera del cuerpo. No va a estar a ese nivel. Por eso es que también se afecta el intercambio cuando hay anemia. Bien. Y entonces, habíamos hablado de que aquí ya se está dando un intercambio efectivo. Estábamos viendo que ya las concentraciones nos están permitiendo hacer que los gases difundan y un poco entender que en base a la concentración es que ocurre el intercambio gaseoso. Y entonces es el momento de entender lo que decíamos, que existen zonas que están bien perfundidas, y decíamos que todo el pulmón está perfundido, y veíamos un gráfico en el que las zonas de mayor perfusión son las bases. Decíamos que todas las zonas del pulmón son ventiladas, pero aquí van a ser un concepto que es la relación ventilación-perfusión.
Y en el concepto de ventilación-perfusión, tenemos que entender que existen dos extremos. Los dos extremos, ¿cuáles serían?